considerado pelos temas o processo de ensino-aprendizagem, o percurso transformador do homem na visão da teoria histórico-cultural. E para compor essa mesa, nós convidamos os professores Alberto Labarrere Zagui, da Universidade Santo Tomás do Chile. Por favor, Alberto. Convidamos o professor e querido amigo, já com nós brasileiros, Diego Jorge Gonzalez Serra, da Universidade de Havana. Por acordo aqui dos componentes da mesa, o professor Diego fará primeiro a sua exposição, em seguida o professor Alberto. Pensamos de 30 a 40 minutos para cada um, depois abrimos para o debate. Mas antes de iniciar, vamos fazer uma rápida apresentação dos nossos convidados. O professor Diego Jorge Gonzalez Serra, cidadão cubano, licenciado em Psicologia da Universidade de Havana em 1966. Fez várias viagens de estudos livres em Psicologia em Urbânia, Bélgica, em 79 e 70. Fez estudos de pós-graduação em Moscou, na União Soviética. Foi professor titular em Psicologia da Motivação de 1965 a 1980 na Faculdade de Psicologia da Universidade de Havana, diretor do Departamento de Psicologia da Academia de Ciências de Cuba e, posteriormente, professor titular no Instituto Superior Pedagógico de Varona. É doutor em Psicologia em 1979, publicou 11 livros e 65 artigos sobre problemas gerais da psicologia, psicologia da motivação, o pensamento psicológico de José Martí. Ministrou cursos de pós-graduação em Santo Domingo, Peru e Equador. Foi o primeiro presidente da Sociedade de Psicólogos de Cuba em 1982 e depois vice-presidente. Atualmente exerce esse cargo de vice-presidente. Ele tem vários livros, do qual nós destacamos aqui alguns. Lições de motivação, a motivação, a orientação para o seu estudo, problemas filosóficos da psicologia, teoria da motivação e prática profissional, Martí e a ciência do espírito, a psicologia do reflexo criador, e José Martí e a formação do homem, e Martí e a educação. Então, passo a palavra ao professor Diego e depois ao prefeito professor Alberto na sua fala. Obrigado. El otro día, ayer, se constituyó un grupo de investigación, de pesquisa, y yo me quedé con el deseo de exponer un material sobre el enfoque marxista de la investigación. Aquí deben estar los componentes de ese grupo y otras personas que también quizás puedan hacer investigación psicológica. Por eso quiero exponerles ese material que trata sobre este tema: marxismo, enfoque histórico-cultural e investigación psicológica, para expresarles mi criterio sobre la epistemología de la investigación desde el punto de vista marxista, que tiene que ver con la investigación empírica y también con la investigación teórica que vamos a exponer a continuación de este trabajo, que es breve, sobre el aprendizaje. Entonces, vamos a ver este trabajo primeramente.
Diego, aquí. Creo que es en esta dirección. Ahí. Ya está. Bien, la filosofía marxista ha sido el fundamento epistemológico de Vygotsky y de todos los grandes psicólogos históricos culturales. A mi modo de ver, sus principales criterios epistemológicos, es decir, que orientan la investigación, son, primero, la unidad de teoría y práctica. Como ustedes saben, eso es lo que dijo Marx en las tesis sobre Feuerbach, que la verdad solo se descubre en la práctica, es decir, que hay que verificar todas nuestras teorías y nuestras ideas en los hechos, en la práctica. Y el método dialéctico. Me parece que esos son los dos principios filosóficos que orientan la investigación y que se expresan en psicología a través de la obra de diferentes psicólogos marxistas que han desarrollado esos principios. Vamos a ver 4 posiciones fundamentales en cuanto a la epistemología. 4 posiciones fundamentales en la historia de la psicología sobre epistemología. Primera, el enfoque de la verificación objetiva, es decir, demostrar cualquier afirmación en los hechos objetivos. Ahí está el positivismo, el conductismo, la psicología cognitiva, la reflexología, como ejemplos de esta posición. Otra posición está en la interpretación subjetiva, en el enfoque de la interpretación subjetiva. Es decir, que la interpretación subjetiva, la teoría, la interpretación de los fenómenos es la que nos da la verdad. No solamente nos da la verdad, sino que además puede curar, puede resolver problemas. La interpretación por sí sola. Este enfoque se basa sobre todo en datos subjetivos. Y ahí tenemos el ejemplo de la hermenéutica psicoanalítica y de la fenomenología humanista. Tercera posición, el eclecticismo. Claro, las dos anteriores son expresiones muy amplias de una gran diversidad de concepciones, pero que coinciden en esas posiciones principales. Uno a favor de la verificación objetiva y otro a favor de la interpretación subjetiva. El eclecticismo, que suma cosas opuestas pero separadas. Por ejemplo, tenemos en la historia de la psicología, el padre de la psicología, Wilhelm Wundt, planteó una psicología experimental del individuo y una psicología interpretativa de los pueblos, ¿sí? 2 métodos diferentes para 2 objetos diferentes. Eran 2 psicologías separadas. Y por último, la cuarta posición es la psicología dialéctica de Vygotsky y otros, que une de modo armónico e inseparable la verificación objetiva, la práctica, la observación, el experimento y la interpretación subjetiva, la teoría. Y por eso entiendo yo que la posición de Vygotsky supera críticamente y puede tomar tanto del positivismo como de la hermenéutica. Es decir, puede ser continuadora de esa línea, pero superando a esas 2 posiciones. Un problema que tenemos en la investigación es si los datos objetivos o los subjetivos nos dan la verdad de la psiquis. Si lo que el individuo dice es la verdad o si la verdad es lo que hace. Bueno, el positivismo solo cree en los datos objetivos. La fenomenología solo cree en la conciencia, lo que el sujeto dice. Para la psicología dialéctica, ambos datos son valiosos, pero no dan de manera directa la verdad. Ninguno de los dos, como pretende el positivismo y la fenomenología, dan la verdad de manera directa, sino que son datos externos, fenoménicos, a partir de los cuales descubrir la verdad. Es decir, ni lo que el hombre hace, ni lo que dice, nos dan la verdad. Hay que saber qué hay detrás de eso, de tanto detrás de lo que hace y detrás de lo que dice.
A partir de los datos objetivos es necesario descubrir con una hipótesis o teoría su contenido psicológico interno. Es decir, no se puede quedar en los datos objetivos como hace el positivismo. Hay que descubrir el contenido psicológico de la conducta. ¿Qué hay detrás de la conducta? Y los datos subjetivos deben ser correlacionados con datos objetivos. Los datos subjetivos deben ser correlacionados con datos objetivos para descubrir su contenido interno. Es decir, lo que el individuo dice hay que correlacionarlo con su conducta real, con su vida, para interpretar qué sentido tiene lo que dice. En ambos casos se impone la unidad de la interpretación teórica con la verificación empírica y práctica. ¿Okay? Otra cuestión es el problema de las técnicas de investigación, las técnicas de evaluación, es decir, los llamados test. Aquí se han cometido dos errores. Uno es el empirismo exagerado, positivista, y el otro, la interpretación especulativa de la hermenéutica psicoanalítica. La elaboración de una técnica de evaluación debe partir de una teoría y elaborar la metódica y las hipótesis respecto a esa metódica y a esa investigación, y verificar si tales hipótesis se cumplen en la aplicación de la metódica empírica que demostraría o rechazaría tales hipótesis. Es decir, que la validación requiere la unidad de la teoría con los hechos y no es simplemente una constatación de hechos entre sí. El humanismo rechaza los test porque no cree en lo general, la psicología humanista. Solo aspira a la interpretación de lo individual sobre la base principalmente de los datos que nos aporta el sujeto. Pero lo individual se descubre en la unidad, pensamos nosotros que lo individual se descubre en la unidad de lo general, lo particular y lo individual. Las pruebas evaluativas son necesarias y útiles para el descubrimiento de lo individual, pero no lo agotan, pues se necesita la interpretación del caso. Otra cuestión es si la investigación, ¿cuál es más valiosa, la cuantitativa o la cualitativa? Ahí hay una contradicción. Los positivistas prefieren la investigación cuantitativa, los hermenéuticos solo defienden la cualitativa. Entiendo yo que para la psicología dialéctica ambas son valiosas y necesarias y se complementan recíprocamente según sea el objeto y las posibilidades de la investigación. Otra cuestión es el problema de la práctica. Hemos dicho que a través de la predicción, la investigación objetiva dice cómo transformar la realidad. Y otra vía es que la interpretación por sí misma permite transformar la realidad. Por ejemplo, la psicoterapia, la conversación en la psicoterapia es un método de transformación. Entonces, los psicoanalíticos dicen, sí, los positivistas hacen muchos experimentos, pero no resuelven nada. Nosotros, con nuestra terapia, resolvemos mucho. La aplicación práctica de la psicología se fundamenta tanto en la predicción objetiva como en la interpretación subjetiva. Lo esencial de la ciencia es la predicción basada en los hechos, pero la interpretación subjetiva ejerce una influencia indudable sobre la psiquis y la conducta. Por ello es necesario someter la interpretación subjetiva como vía práctica de transformación de la realidad a la verificación objetiva para confirmar su utilidad y descubrir su esencia. Bueno, conclusión. La idea central de este trabajo es: el positivismo desprecia la teoría, la hermenéutica rechaza la verificación empírica. La unidad de teoría y práctica es la superación de ambos. Por ello, la psicología dialéctica constituye una apertura a toda la ciencia. Y como dijo Vygotsky, no es una nueva escuela que se oponga a las demás. Es simplemente el camino de la ciencia hacia su perfeccionamiento infinito.
Este sería el primer material que sirve de introducción. Ahora empezamos a hablar de aprendizaje. Entonces, vamos a ir por aquí. Concepción dialéctica e histórico-cultural del aprendizaje humano. A mí me gusta hablar de dialéctica porque histórico-cultural a veces queda fuera la palabra dialéctica, y Vygotsky habló de la psicología dialéctica. Ese es el nombre que le dio a la psicología dialéctica. Bueno, después se llama enfoque histórico-cultural, está muy bien, pero por eso hablo de dialéctica e histórico-cultural. Una concepción general sobre el aprendizaje. Es necesaria una teoría dialéctica, sintética e integradora del aprendizaje que asimile críticamente, vuelva a elaborar e integre desde un punto de vista histórico-cultural todo lo que la psicología mundial ha aportado en el estudio del aprendizaje. El presente trabajo responde a este objetivo. Primeramente, vamos a dar un concepto de aprendizaje. Es la génesis, transformación y desarrollo de la psiquis y del comportamiento que ella regula en dependencia de la actividad externa, como objetos físicos y la comunicación. Hay que tener en cuenta la actividad externa como objetos físicos y la comunicación entre sujetos. Y de la actividad psíquica interna, es decir, no eliminamos la actividad psíquica interna del aprendizaje. Es decir, la actividad total del ser humano, externa e interna, forman parte del aprendizaje. O sea, es el cambio de la conducta y del psiquismo en dependencia de la interacción del sujeto con su medio, en virtud de la cual asimila la conciencia social y se convierte en un miembro activo de la sociedad. Entendemos que el término conciencia social es muy importante porque pensamos que la conciencia social es la esencia de la cultura, que se expresa en los bienes materiales, se expresa en la conducta y se expresa sobre todo en la palabra. El término aprendizaje se refiere al determinismo de lo psíquico en la unidad de la psiquis y la actividad y en la situación social del desarrollo que planteó Vygotsky. Influyen los determinantes biológicos e innatos, frutos de la herencia y la maduración, pero el concepto de aprendizaje se centra en lo adquirido. La personalidad es, en su mayor parte y esencial, un producto del aprendizaje. Vamos a ver la unidad de lo cognitivo y lo afectivo en el aprendizaje. Entendemos que los determinantes del aprendizaje son: primero, la estructuración psíquica, es decir, la estructura del psiquismo que se aprende, los procesos y contenidos psíquicos que regulan la actividad, y segundo, el componente afectivo, positivo, negativo o ausente, que fija o elimina esos procesos y contenidos psíquicos. Y tercero, la repetición en la actividad de ambos determinantes anteriores. Es decir, que hace falta la unidad de lo cognitivo y lo afectivo para que el aprendizaje ocurra. El aprendizaje se produce cuando una determinada estructuración psíquica de procesos y reflejos conducen o no a la satisfacción o insatisfacción de las necesidades, y en virtud del componente afectivo se consolidan o no, o son evitados o inhibidos. Este criterio supera la contraposición entre psicólogos estímulo-respuesta, como Fromberg y Kuhl, que destacan unilateralmente la importancia del reforzamiento, y los psicólogos cognitivistas como Keller y Kafka, que solo destacan la estructuración psíquica. De acuerdo con su origen o fuente, la estructuración psíquica y el componente afectivo puede ser material, comunicativo o interno. Es decir, que la estructuración psíquica puede referirse a una actividad externa con objetos materiales,
o puede referirse a una comunicación, o puede referirse a un proceso interno del sujeto. Es decir, que el psiquismo está determinado tanto por la relación con los objetos externos, la relación comunicativa e interna, cuando aparece a partir de la actividad psíquica e interna del sujeto. Tanto la afectividad como en las conexiones, la estructura psíquica, son debidas a esas tres formas. No se pueden limitar al mundo externo o a la comunicación o al mundo interno. Aprendizajes externo e interno. Es necesario distinguir el aprendizaje externo del interno. El aprendizaje externo es producido por la interiorización de determinantes del medio físico y social, los cuales actúan a través del psiquismo ya formado. Aquí actúa la determinación externa y sociohistórica de la psiquis. Ahí va. El aprendizaje interno es producido por la actividad psíquica del sujeto, con una relativa independencia de lo externo. Aquí el contenido psíquico que se aprende es descubierto o creado por el propio sujeto, pero partiendo de aprendizajes externos anteriores. Vygotsky concibió la formación de los conceptos científicos en la infancia, en la escuela, como un proceso interno, psíquico, que parte de los aprendizajes externos anteriores, por una integración interna psíquica de los conceptos espontáneos surgidos antes de su entrada a la escuela, del niño, antes de su entrada a la escuela, con los conceptos científicos adquiridos en la escuela. El concepto de Vygotsky de zona de desarrollo próxima se refiere precisamente a esta unidad del aprendizaje externo con el interno. El sujeto elabora internamente, en un plano psíquico, una respuesta, pero parte de los aprendizajes externos anteriores. Hay que hablar de una tercera forma de aprendizaje interno-externo, que constituye una síntesis superior de los dos anteriores. Aquí el rol activo y creador del sujeto, el aprendizaje interno, conduce al externo, y a su vez este último repercute sobre el interno. Por ejemplo, la elaboración interna de una hipótesis y la búsqueda de información externa para verificarla. Nosotros operamos así, siempre tenemos una hipótesis sobre la realidad y después la vamos a verificar en los hechos. Esa sería una forma superior, en nuestra opinión. Teóricos como Watson y Guthrie han estudiado solo el aprendizaje externo material. Los gestaltistas y humanistas, por el contrario, destacaron solo el aprendizaje interno. No se plantearon la unidad dialéctica del aprendizaje externo con el interno. Así, es necesario superarlos y a la vez asimilar sus aportes. Al concebir nosotros la unidad del aprendizaje externo con el interno, debemos tener en cuenta su unidad dialéctica, o sea, su penetración y determinación recíprocas. Se penetran porque ambos son producto de la actividad interna y externa del sujeto. En ambos se encuentran el componente externo y el interno. Se determinan recíprocamente porque el aprendizaje externo ocurre primero y crea las condiciones psíquicas para que pueda darse el aprendizaje interno. Por ejemplo, Pavlov, criticando a Keller, cuando él observó el pensamiento manual concreto descubierto por Pavlov en los monos y el ensayo de Keller, Pavlov dice que ese pensamiento manual concreto, ese aprendizaje interno, surge porque previamente el animal desarrolló hábitos mediante el aprendizaje externo. También el aprendizaje interno repercute sobre el externo. Este último se va transformando en dependencia de los aprendizajes internos previos. A medida que se desarrolla la psiquis, el aprendizaje externo adquiere niveles superiores en dependencia de la elaboración interna del conocimiento.
niveles del aprendizaje, porque hemos visto todo en un mismo plano, pero hay niveles en el aprendizaje. Teniendo en cuenta el desarrollo de las especies y del ser humano, es necesario destacar dos importantes niveles: el sensomotriz y el verbal. El aprendizaje sensomotriz puede ser externo o interno, pero en ambos casos ocurre que los estímulos resultan indicadores de la existencia de otros, que Pablo designó como el primer sistema de señales, ya sea como estímulos externos o como contenidos de la percepción. El sensomotriz da lugar a la formación de los hábitos. El aprendizaje verbal puede ser externo o interno, pero en ambos casos ocurre por la asimilación del lenguaje u otro tipo de actividad simbólica, ya sea como estímulos externos o como contenidos de la conciencia. El aprendizaje verbal aporta al individuo la conciencia social elaborada históricamente y engendra los conocimientos y el psiquismo específicamente humano. De ahí la importancia fundamental del aprendizaje verbal. Pero el aprendizaje verbal se basa en el aprendizaje sensomotriz. Sin aprendizaje sensomotriz no puede haber aprendizaje verbal. Lo típico del aprendizaje infantil humano en sus primeras etapas es la unidad indisoluble del aprendizaje sensomotriz con el verbal, pero predomina el sensomotriz. El proceso de enseñanza consiste en el paso del predominio del aprendizaje sensomotriz en el niño pequeño al predominio del aprendizaje verbal desde la edad escolar y asume su máxima expresión en el adulto. En la formación del psiquismo humano, el aprendizaje verbal tiene la mayor importancia y sin embargo está basado en el aprendizaje sensomotriz. Existe unidad indisoluble entre ambas formas de aprendizaje. En las primeras etapas, el aprendizaje verbal surge a partir del sensomotriz, pero una vez asimilado, el aprendizaje verbal o el conocimiento verbal adquiere una relativa independencia y solo en última instancia es determinado por el sensomotriz. A su vez, el aprendizaje sensomotriz es cada vez más determinado por el verbal. El reflejo sensorial y motriz es cada vez más determinado por la palabra. Esta determinación explica la penetración recíproca de ambas formas de aprendizaje. El sensomotriz está estructurado por la palabra y el verbal contiene al sensomotriz. Pero la unidad de ambas formas de aprendizaje no niega su diferencia. El sensomotriz no refleja en sí mismo la esencia de la realidad, sino las conexiones externas entre estímulos y respuestas, y tiene un carácter reactivo. La palabra refleja en sí misma la esencia de la realidad y tiene un carácter activo. Nos conduce a la asimilación de la conciencia social. Los teóricos estímulo-respuesta redujeron el aprendizaje humano al sensomotriz externo. Por el contrario, los teóricos humanistas enfatizaron solo la existencia del aprendizaje verbal interno. De esta manera, ambos perdieron de vista la unidad del aprendizaje sensomotriz con el verbal. En consecuencia, el aprendizaje humano presenta simultáneamente los siguientes niveles y formas en unidad dialéctica. El sensomotriz puede ser externo o interno, o externo y interno, los dos puede ser. Y el verbal igual puede ser externo cuando viene de fuera, en la comunicación verbal, e interno cuando opera en la actividad subjetiva interna del ser humano. Interrelación jerárquica de las diferentes formas y niveles. Si consideramos cuáles surgen y predominan primero, tenemos lo siguiente. Primero, en el niño pequeño, aprendizaje externo sensomotriz. Inmediatamente a los pocos meses, aprendizaje interno sensomotriz, cuando empieza a hacer como el mono, ¿no? A adelantarse a las cosas.
Aprendizaje externo verbal, después, ya se desarrolla en la edad escolar y sigue. Sobre todo en la adolescencia, el aprendizaje interno verbal adquiere una gran fuerza. Y en el adulto es el aprendizaje interno-externo verbal. Es decir, sería el predominante, el que rige nuestra conducta. Es los resultados de ese aprendizaje. En esta secuencia, las primeras formas crean la base para la aparición de las superiores y las determinan. Y a su vez, al surgir estas últimas, repercuten sobre las primeras, elevándolas a un nivel superior. Por lo tanto, todas las formas del aprendizaje deben ser desarrolladas armónicamente en la búsqueda del despliegue máximo del aprendizaje interno-externo verbal en su interdependencia con el sensomotriz. Sin embargo, el grado de desarrollo social alcanzado por la humanidad hasta el presente limita a ciertas minorías el aprendizaje interno-externo verbal y establece de manera predominante en la escuela el aprendizaje externo verbal, o sea, la enseñanza tradicional. La enseñanza tradicional es el aprendizaje externo verbal. Esta es la enseñanza tradicional que David y otros psicólogos y pedagogos quieren superar. La realización del ideal humanista supone el logro del desarrollo masivo, no en minorías, sino masivamente del aprendizaje interno-externo verbal. Conclusiones. De todo lo dicho, planteamos conclusiones a los pedagogos. Primero, si el aprendizaje es la resultante de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, debemos unir la enseñanza y la educación, el conocimiento y el afecto. Es muy importante el aspecto afectivo en la enseñanza. Martí dijo, enséñese con amor. Bueno. Segunda, no. Si el aprendizaje resulta de la unidad de lo sensomotriz y lo verbal, es necesario combinar la enseñanza teórica con la práctica, con la observación de los hechos a los que alude la palabra. El aprendizaje verbal tiene que fundamentarse en la práctica. Si el aprendizaje es externo e interno, es necesario que el aprendizaje verbal externo se combine con métodos activos que promuevan el aprendizaje verbal interno, o sea, la participación activa del estudiante en la creación de sus conocimientos, y de aquí volver a la asimilación activa de nuevos contenidos externos. Es necesario eliminar este tipo de enseñanza fría, sin emoción ni motivación, puramente verbal y reproductiva, alejada de la práctica y que no promueve el rol activo y creador del sujeto que aprende. Muchas gracias. Uma boa notícia para todos é que aquilo que nós dissemos, que a filmagem do nosso evento está disponível, ele já está disponível no YouTube a partir de hoje à noite, que a gente pode procurar via Unesp Marília. E também na página da faculdade haverá um link direto, onde já teremos acesso à palestra da manhã. A da noite, hoje, acho que será posta só amanhã, né? Assim, o nosso querido público está cuidando. Tá certo, é tudo hoje. Tá certo, Lucas? Outra
Vygotsky e a escola atual, fundamentos teóricos e implicações pedagógicas. Essa é a segunda edição do livro. E o segundo livro que lançamos é Marx, Gramsci e Vygotsky, Aproximações. Fizemos já 2 edições. 3. Tá? 3, online. E agora a terceira online na forma de e-book. É isso? Tem que acessar pela editora. Acessando pela editora JM, Junqueira e Marinho. Tá bem? Bom, agora eu vou apresentar o professor Alberto. Então, professor Alberto Labarré Saint-Louis, sua formação é de psicólogo pela Universidade de Havana e Universidade do Chile. Doutor em Ciências Psicológicas pelo Instituto de Psicologia Geral e Pedagógica e Academia de Ciências Pedagógicas da União Soviética. Atuação. Trabalha com aprendizagem, cognição, solução de problemas, desenvolvimento profissional, desenvolvimento da inteligência, da criatividade e do talento. Foi chefe do Departamento de Psicologia do Ministério da Educação de Cuba e diretor do projeto Argos para o desenvolvimento da inteligência, da criatividade e do talento no Instituto Central de Ciências Pedagógicas em Cuba. Atualmente é diretor do mestrado em Psicologia Educacional da Universidade de Santo Tomás do Chile. Por convites, tem participado de debates na Alemanha, Brasil, Colômbia, Espanha, México, Uruguai, Venezuela e Finlândia, entre outros países, para ministrar cursos de doutorados e dar conferências. Publicou livros e artigos em revistas de diferentes países, e é também professor da Universidade Católica do Chile. Suas principais publicações estão nas bases conceituais da mediação e sua importância como a prática pedagógica, é uma revista Suma Psicológica de 2008, e resolução de problemas científicos escolares e promoção de competências de pensamento científico. O que pensam os professores de Química e Exercício, também sobre ensino de ciências, em 2010. Aí, então, passamos a palavra ao professor Alberto, que vai, então, apresentar via PowerPoint. Muchas gracias por la presentación. Audiencia, fotografía. Primeramente yo quiero expresar mi gratitud a la Universidad de Paulista por la invitación que me hace, especialmente a las amigas y colegas Zuli y Valeria. Yo creo que ellas fueron un poco las promotoras de que yo estuviera aquí en esta noche con ustedes, y se lo agradezco sinceramente. Es un honor trabajar con los colegas que hablaron por la mañana y con otros que vendrán a continuación. Creo que es un ambiente donde siempre se obtienen conocimientos. Obviamente el reconocimiento a ustedes, yo pensaba que esto no se iba a llenar en realidad, y cuando digo ese tiempo yo creo que debemos irnos porque no se va a llenar, pero se llenó. Es una característica. Y hablando de Diego, yo quiero reconocer y expresar mi alegría y mi placer por compartir esta tribuna con mi amigo, con mi profesor Diego González Serra. Yo creo que mucho de lo que yo soy, sin echarle la culpa de lo malo que pueda tener, se lo debo a Diego. Ese afán por, un poco difónico, ese afán por teorizar, por no reproducir. Bueno, ustedes ven aquí con las construcciones que hacen sobre el aprendizaje, donde muestra de una manera brillante la dialéctica entre conceptos y la creatividad, pues es muy importante.
Y digo la realidad, me siento muy contento de estar aquí después de casi 12 años más sin vernos. Yo estoy muy de acuerdo con algo que en la mañana expresó Elina. Ella en su conferencia dijo que algo que había que leerlo, que al enfoque histórico-cultural había que leerlo. Todos nosotros sabemos que el enfoque histórico-cultural es una diversidad, una pluralidad de miradas, de puntos de vista, brillantemente comenzado por Vygotsky, pero no es una unidad. Yo creo que si Vygotsky hoy viviera, incluso si hubiera alcanzado a vivir lo que vivió Piaget, hubiéramos visto muchas modificaciones en el pensamiento vygotskiano. Y eso es porque a veces hay tendencias a capturar a Vygotsky y mantenerlo inmóvil en sus formulaciones, cuando todos sabemos, todo el mundo lo dice, que fueron formulaciones muchas veces que con la misma metáfora que él emplea en zona de desarrollo próximo, fueron capullos que le dieron al mundo, y los capullos son para convertirse en flores si no se pudren. Y los capullos de Vygotsky, ¿ustedes lo entienden rápido? Muy rápido, pero hacen así cuando se todo por aquí. Y los capullos vygotskianos no estaban destinados a perecer. La historia ha dicho que no es así. Pero ¿saben qué? A Vygotsky hay que leerlo y hay que interpretarlo. La herencia vygotskiana implica diferentes lecturas, implica continuaciones, implica diversidad. Ahí está su mundia, su poder creador, ¿verdad? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque yo voy a hablar de Vygotsky desde mi punto de vista. No voy a hacer, ustedes dirán, nada ortodoxo en las cosas que voy a decir. Voy a expresar algunos aspectos que a lo largo de varios años, yo he tratado de leer, de captar en el legado vygotskiano. No creo que todo lo que voy a decir tengo razón. Hay mucho de hipótesis en mi pensamiento, hay mucho de propuesta para que se piense, hay mucho de que tiene que estar sometido a la investigación, y así voy a hablar. Yo, por la mañana, cuando en las intervenciones de mi amigo Iván, y también en un trabajo que le ha ido a Aquiles, pues Iván compartió una cosa muy interesante cuando mostraba la historia de las aproximaciones hacia el pensamiento histórico-cultural, y se notaba cómo hacia el final, es decir, en la época actual, había emergido una gran preocupación entre los grupos por la problemática centrada en el profesor, la formación del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En realidad mis preocupaciones han estado centradas allí como profesor desde la enseñanza básica primaria hasta la enseñanza superior. Y Diego, una de las cosas que nos dejó hacia el final fue que en realidad hoy predomina en muchos lugares una enseñanza muy pasiva, que el estudiante no es protagonista, es una enseñanza que como lo que planteaba Vygotsky, está centrada en el pasado, fundamentalmente, no apunta hacia la potencialidad, y es necesario reinterpretar eso. Mi idea va a ser, y aquí no le doy noticia a nadie, que Vygotsky, entre muchos otros, entre esos otros posiblemente esté Piaget, pero eso es una historia en otro sentido, da la clave, o por lo menos pistas, para tratar eso. Yo he querido leer en las pistas que da Vygotsky, y entonces voy a tratar
un elemento que desde mi punto de vista es central, que es la zona de desarrollo próximo. Mi idea delirante en los últimos tiempos ha estado en el poder de esta construcción bigottiana. Y voy a trabajar en una noción que creo hallar en el planteamiento bigottiano, visto a mi manera, que es el tránsito necesario de la ayuda a colaboración en los procesos de desarrollo de los estudiantes. Y aquí voy a tratar de introducir la manera en que ese estudiante pasivo que describió Diego, y que hoy todos estamos de acuerdo, puede pasar a ser un constructor activo de la subjetividad, un constructor activo de su propio desarrollo, del desarrollo de los demás. Y creo que esta es una problemática muy importante en un mundo que nosotros sabemos se caracteriza, entre otras cosas, por estos elementos que yo apunto acá. Sí, y con esto digo, creo que a Vygotsky hay que leerlo también en la contemporaneidad. Es decir, hay que llevarlo a las condiciones que tenemos hoy, que aunque muy parecidas, no son exactamente las mismas del tiempo en que se murió Vygotsky. Así hay que pensarlo y así hay que tratar de comprenderlo. Y muy rápidamente, porque creo yo tengo la mala esa que el tiempo se me va rapidísimo, me parezco aquí, trato de hablar con mi madre. Entonces, yo creo que estos son algunas carencias, dificultades con las cuales los profesores y los estudiantes tropiezan. ¿Sí? Aquí hay. Si tuviera que coger alguna, pues como ustedes saben leer, que no las voy a leer obviamente, pero estos son elementos que los procesos no trabajan la cultura de la ayuda a la colaboración. ¿Sí? Esto es básico, una sobredimensión en los procesos, y esto es para nuestro de cada día, ¿no? Yo digo a veces en Chile que los alumnos, por ejemplo, esa cosa de que están trabajando en equipo y profesor, venga, dígame por qué, o cuando le dan una tarea, inmediatamente buscando cuáles son las pistas que me dan, qué ayuda, cuál es la orientación, y no tienen un movimiento de búsqueda independiente, de acción independiente. Entonces, hay una sobredimensión de la figura del profesor. Estoy aludiendo a fenómenos de asimetría y a fenómenos que son de asimetría y son también del pensamiento que tienen los estudiantes y que tiene el profesor. Y aquí comienza toda una audimbre, comienza todo un tejido de los procesos de interacción que se plantean y el estado en que esos procesos de interacción se hallan. Y estos son otros elementos. ¿Sí? Bueno, aquí nos estamos moviendo. Aquí se mueve el profesor, se mueve la escuela, se mueven los estudiantes y se mueve la familia con un conjunto de elementos de todos los profesores. Cuando vemos a Vygotsky, yo creo que aquí hay, por la mañana Lina planteaba un elemento que era el aporte de Vygotsky. Yo creo que aquí hay algunos que son fundamentales, reconocidos por todos. ¿Sí? Dentro de ellos, yo obviamente destaco la formulación de la zona de desarrollo próximo como un elemento que después voy a inmediatamente a ver lo que yo opino, y la noción de control del propio comportamiento que está ahí. Yo creo que en buena parte del destino del desarrollo, Vygotsky lo planteaba, tiene que ver con el alcance del control del comportamiento, fenómenos de autorregulación, control de la conducta, autorregulación, y después vamos a ver hasta dónde se extiende esto, qué significado tiene este control de autorregulación del comportamiento cuando se expresa en una lógica del desarrollo del sujeto. Estoy destacando estos dos elementos porque, como ustedes verán, van a ser buena parte del motivo
de mi planteamiento. Una lectura aquí, ¿cómo puede accederse? ¿Cómo puede accederse al control del comportamiento, del propio comportamiento en el contexto de la zona de desarrollo próximo formulada por mí? Yo voy a trabajar con un concepto de zona de desarrollo próximo que es el que planteó Vygotsky. Obviamente, ustedes saben que hay múltiples conceptos de la zona de desarrollo próximo, múltiples interpretaciones, criterios, puntos de vista de qué es, a qué saludo cuando uno está en zona de desarrollo próximo, a quién pertenece, cómo se construye. No voy a entrar en esos elementos porque no son el objeto de mi discusión, de mi presentación, pero ustedes saben que eso es así. ¿Esto qué significa? Estos fueron elementos que planteó Vygotsky y todos los conocemos, que son características de las funciones psíquicas superiores. Ellas se destacan, entre otras cosas, por esto, es decir, tienen o bien de naturaleza social, pero estos dos elementos son básicos. Es decir que son funciones donde se expresa el carácter voluntario, es intencional, en buena medida el sujeto. Nos va a hablar de que cuando uno habla del proceso formativo, tiene que apuntar en alguna forma de la lógica y la dialéctica de las intenciones. ¿Sí? Es decir, hay que meterse ahí. Recuerden, ya por lo que dije anteriormente, pudiera parecer que esta dialéctica de las intenciones apunta hacia una asimetría exagerada entre quienes forman y quienes son formados. Parece que estuviera ahí. Y el hecho de que las funciones psíquicas superiores Vygotsky haya planteado que son accesibles a la conciencia y el control, ¿sí? A mi parecer es una anticipación brillante de lo que hoy estamos hablando como metacognición. Si la función reguladora del pensamiento del sujeto, creo que ahí Vygotsky, tal y como muchas cosas que anticipó Vygotsky, están ahí, que se pueden leer. Creo que el fenómeno metacognición está anticipado en el concepto de zona de desarrollo próximo. El problema es que si nosotros leemos este planteamiento de Vygotsky, como decía el de la mañana, a todo con las definiciones, las aproximaciones a la metacognición, la pregunta es decir, entendiendo que metacognición se puede expresar, hablando como Flavel o como Abraham, se puede expresar en dos dimensiones. Metacognición es el conocimiento sobre los procesos de pensamiento, de conocimiento, etcétera, etcétera. Y metacognición como regulación de la conducta. El problema es que se genera trabajando en zona de desarrollo próximo, qué conocimiento tiene el sujeto, qué procesos de regulación metacognitiva realiza, cuáles son los objetos del conocimiento y cuáles son los objetos de la autorregulación, hacia dónde se dirige. Y quiero que observen bien esto, porque va a ser tremendamente importante en el entendimiento de cosas que voy a plantear después de manera muy específica sobre zona de desarrollo próximo. Pero esto es lo primero que digo. Pongan atención a la posibilidad de entender lo que ahí ocurre como determinado grado de densidad metacognitiva con que es necesario trabajar en zona de desarrollo próximo. Para mí, yo sé que zona de desarrollo próximo es un concepto que no está legitimizado en la mente de todos. Hay desde quien lo apoya fervientemente a quienes son detractores, planteando un concepto totalmente inocuo, muy complejo, no materializable en la práctica educativa. Obviamente se dará cuenta que si yo fuera eso casi no estuviera hablando o no hubiera comenzado como comencé. Para mí, zona de desarrollo próximo es uno de los conceptos centrales de la trama vygotsquiana, de la concepción del sistema vygotsquiano, y creo que del programa vygotsquiano
si pudiera plantearse como un programa de investigación y desarrollo. ¿Sí? Creo que Zona de Desarrollo Próximo permite, aquí lo voy a plantear, ¿no? Yo creo que Zona de Desarrollo Próximo es una propuesta, por eso está ahí en interrogación, es la célula de la construcción conceptual biológica. No digo que es la célula de la psiquis, de la aproximación a la psiquis, sino digo que es la célula de su construcción, a tono como, no sé si tendré razón, que comienza la hipótesis, como Marx dijo que la pluralidad es la célula de reconstrucción del capitalismo. Yo creo que una aproximación desde Zona de Desarrollo Próximo nos permite reconstruir todo el aparataje vigorquiano, ¿sí? Es decir, todo el sistema vigorquiano nos permite encontrar lógicas, específicamente nos permite hacer lecturas, nos permite hacer pronósticos, y ese es el valor dentro del aparato categorial vigorquiano, conceptual, repito, no de unidad, porque el propio Vygotsky, que trataba mucho allá de unidad de la psiquis, podría entender que la actividad era una unidad de la psiquis, podría entender que el significado era otra unidad de la psiquis, y mucha gente ha tratado de ver esa unidad en distintos lugares. Pero para mí, repito, dentro de la elaboración conceptual, Zona de Desarrollo es categoría. ¿Y por qué? Porque nos permite investigar y reconstruir el sistema, nos permite explorar las interacciones entre los sujetos. Yo pienso que las aproximaciones a lo que ocurre en la enseñanza hoy tienen que ver con el estudio de los procesos de interacciones entre los sujetos, los procesos relacionales específicamente. Y Zona de Desarrollo Próximo es una brillante construcción que trae a colación los procesos de relación en la situación de formación cultural especificada en la institución, que es la escuela específicamente. Y obviamente nos permite realizar procesos formativos mediante una lectura de la Zona de Desarrollo Próximo. Pero para mí, por eso es que es esto de aquí. Ahí discutiremos si ustedes quieren discutir después. Esta es lo que dice Vygotsky, la definición más socorrida. Perdón, cuando me quede como 15 minutos me tienen que avisar. Esta es la definición más socorrida de Zona de Desarrollo Próximo. Todos la conocemos, es la vygotsquiana. Ustedes saben que hay otras interpretaciones de Zona de Desarrollo Próximo, como distancia entre los elementos de la cultura, lo que tiene sobre la cultura o no, ¿sí? Definiciones de Balsiner y de mucha otra gente en torno a Zona de Desarrollo Próximo, pero quiero trabajar específicamente con la de Vygotsky. Creo que aquí el problema, eso es más o menos lo que dice. Vygotsky tuvo formas distintas de expresar las cosas. Muchas veces la cuestión no depende solamente de la traducción, sino depende también del propio Vygotsky, como expresaba aquí y allá las cosas determinadas de ruso. Pero esa es otra problemática. ¿Sí? Esta es. La vamos a dejar ahí y la vamos a retomar un poquito más adelante. Pero ya explore cosas que pueden haber ahí. Es decir, no una comprensión. Muchas veces nosotros tomamos forma de desarrollo próximo y la comprendemos, la asimilamos no más, pero no analizamos a fondo lo que hay detrás. Digo, me parece. Esto es lo que dice Vygotsky, ¿no? Leo, lo que se encuentra hoy en la Zona de Desarrollo Próximo será mañana el nivel real de desarrollo. Es decir, lo que un niño es capaz de hacer hoy con ayuda de alguien, mañana podrá hacerlo por sí solo. Fíjense que aquí habla de ayuda, importante, y aquí habla de ayuda y colaboración. Después voy a hacer una lectura. Fíjense cómo comienza la intervención, de la ayuda a la colaboración. Y ahí se asume, yo voy a hacer una lectura de esto. Es decir, un poco a tono con Vygotsky,
Cuando uno trabaja detenidamente en zona de desarrollo próximo o cuando trabaja en cualquier proceso de desarrollo, es muy posible que sea una vía para construcción de conocimientos. Obviamente yo creo que la construcción de conocimientos, el trabajo con los contenidos, si queremos decir los contenidos, el trabajo con la información como que es importantísimo, ¿sí? Es decir, creo que este es el centro, los conceptos científicos, la adquisición, la formación de una imagen del mundo, una representación del mundo, etcétera, etcétera. Y esto llega cuando nosotros en los currículos y en cualquier elemento tenemos un conjunto de conocimientos estructurados de alguna forma, que esto tiene toda su lógica de conceptos, la dialéctica entre conceptos científicos y conceptos estatales que Diego planteaba, cómo se producen. Pero también es una ocasión para el desarrollo del control del comportamiento. ¿Sí? Así que aquí yo comienzo a apuntar aquí. Y tengan en cuenta hacia dónde están orientadas las miradas y las acciones de los actores. Según lo que dijo Diego y lo que yo pienso, hoy la enseñanza estaría más orientada hacia aquí que hacia aquí. Habría una asimetría en eso. Y basta entrar a una clase, a una aula, para ver lo que están haciendo los estudiantes. Casi siempre los estudiantes lo que están haciendo es adquiriendo, cuando requieren, conocimiento de una materia. Y cuando uno observa, ve que la atención del profesor y de los propios estudiantes y de los currículos está centrada en el conocimiento. Incluso el planeamiento, la estructuración curricular es una estructuración curricular hoy donde en muchos lugares, la mayor parte, predomina la estructura disciplinar. Tal vez el enfoque por competencia ha tratado de cambiar, hay otra dimensión que hay que analizar muy fuertemente, no es el tema tampoco. Ha tratado de cambiar algo, pero ha mantenido un poco en el mismo lugar. O sea, hay un desvanecimiento, opacidad del trabajo con el control del comportamiento. Yo voy a tratar de extender un poco esto y señalo que toda la enseñanza, o la mayor parte de la enseñanza, está orientada hacia aquí. Tiene que estar orientada hacia acá, pero hay una asimetría específicamente. Bueno, o sea, a partir de eso, trabajando en zona de desarrollo próximo, se ha avanzado más a ofrecer instrumentos de solución de problemas. Claro, ZDP, zona de desarrollo próximo, allí se teje mucho en torno a la solución del problema, a la interacción para la solución del problema. Digo, y es constatable, que la orientación y la acción de estudiantes y profesores se centra más en solucionar problemas. Desde el punto de vista metacognitivo, la metacognición en ZDP se ve en los conocimientos de cómo se soluciona un problema, qué es un problema y las estrategias a partir de las cuales los problemas son solucionados. Aquí yo le he llamado a esto centración en el plano instrumental operativo. Cuando uno entra en un aula, ve que por lo común, profesor y estudiante, que se asume que está en una situación orientada al desarrollo, lo que están es teniendo interacciones en función de solucionar problemas, ¿sí? De hacer determinadas tareas con complejidad. Y recuerden que Vygotsky planteó que no todo aprendizaje conduce al desarrollo, está hablando de que ahí hay posibilidad de que se esté trabajando en un sentido y no se esté trabajando en otro, ¿sí? Y los estudiantes y profesores están más encerrados en cómo solucionar el problema, qué estrategias, cómo hacer la tarea, qué elementos, qué orientaciones, y eso es una orientación a trabajar en lo que yo denomino plano instrumental operativo. Aquí está de nuevo ZDP. He subrayado en rojo dos elementos y aquí podemos discutir
yo aquí estoy abierto a la discusión. Primero, algo que ha tenido una repercusión a lo que estaba refiriendo anteriormente, que es una centración aquí, en dirigir la atención hacia el problema y la solución cuando se trabaja en situaciones de desarrollo. Pero me interesa destacar esto bien. Uno puede entender por qué Vygotsky plantea esto. Es decir, la zona de desarrollo potencial, esta es una mala formulación. Aunque Vygotsky alguna puede haber zonas de desarrollo potencial muy poco, casi nunca. Esto puede ser un error sí de traducción, pero lo tomé, no me voy a meter en eso ahora. Pero él hace referencia a la guía y a la colaboración. Se entiende, reserva la palabra guía para el adulto y colaboración con otro compañero. Aquí hay un problema. A mí no veo ver. Guía y colaboración no son simétricas. Guía y colaboración no son simétricas. ¿Sí? Guía, ayuda, como aparece, implica un nivel de asimetría mucho mayor que la colaboración. O al menos un nivel de asimetría permanente mucho mayor que la colaboración. O sea, yo no puedo expresar de la misma manera la noción, ¿sí?, o aproximarme a la guía, a la ayuda, de la misma forma que me estoy aproximando a la colaboración. Colaboración asume mayor nivel de simetría. Cuando yo ¿qué cosa es colaboración? O sea, son dependencia de acciones, de actividades que una no puede sentir sin la otra. Aquí puede haber opiniones si es colaboración, si es cooperación. Yo he reservado este término específicamente. ¿Se me logra entender lo que estoy planteando? Sí, no hay problema con la rapidez. Es decir, yo he reservado el término colaboración para esa situación donde las acciones son interdependientes. O sea, que no se puede alcanzar una finalidad si no hay una intencionalidad que se mancomuna, no sé si me entiende el término es, que se une. ¿Sí? O sea, que hay intencionalidades que comienzan a orientarse hacia un mismo lugar. ¿Sí? Y hay una diferencia en la ayuda. Yo estoy diciendo, ¿qué dice Vygotsky? Recuerda que dijimos que lo que el estudiante debe hacer mañana solo es lo que hoy realizaba con ayuda. Y aquí hay una pregunta: ¿qué es lo que el estudiante debe hacer o podrá hacer o deberá hacer mañana solo desde la lectura vygotskiana? Yo creo entender que desde el pensamiento vygotskiano lo que el estudiante debe hacer mañana solo es resolver el problema que hasta hoy resolvía con ayuda. Y aquí viene la orientación hacia el problema. Yo creo que Vygotsky es un poco responsable de esto. Aquí está mi mala intención. Yo creo un poco responsable por el énfasis que hizo aquí. Pero uno podría preguntarse, en ZDP, si es una situación que está orientada al desarrollo, en una situación que, a decir de Brunner, Wood y muchos otros, predominan los andamiajes, uno no podría decir que además de resolver mañana solo el problema que hoy solucionaba solo con ayuda, el estudiante debería plantearse que mañana él solo debería tener la capacidad de autoayudarse, de autoandamiarse y de andamiar a los otros. Es posible que uno diga que en función del desarrollo, y aquí comenzamos a meter lo que es cosa de desarrollo y mi propuesta de lo que significa desarrollo en este sentido. Uno podría decir, el estudiante está en zona de desarrollo próximo y esta zona de desarrollo próximo que Vygotsky anticipó como tremendamente metacognitiva y que Rivière explícitamente dijo que era una zona tremendamente metacognitiva. Sí, uno podría esperar que el estudiante no solamente dirigiera su atención hacia la solución del problema, sino que dirigiera su atención también hacia aquellos
Si yo quiero ser un actor del desarrollo, yo no puedo orientarme al medio que es una ocasión para el desarrollo, sino que debo ir a la fuente, aquellos elementos que son los que generan el desarrollo, y obviamente es la interacción social. Es la interacción del profesor-alumno, que es una interacción de ayuda, de andamiaje, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí hay algo, cuando uno está en un aula, uno se pregunta, ¿hacia dónde está dirigiendo el profesor él mismo su atención y hacia dónde está orientando la atención de los alumnos? ¿Hacia el problema o hacia lo que yo estoy haciendo con el propio estudiante? Y en esos programas de autodesarrollo hablamos de autorregulación y parece ser que la entendemos que esto sale de la adquisición o el aprendizaje de procedimientos rutinarios, pero no de determinadas intencionalidades y orientaciones. ¿Sí? Entonces mi énfasis comienza a ser de que para que haya desarrollo, para que el estudiante sea un artífice del desarrollo, no solamente un buen resolutor de problemas, sino que sea un buen generador de desarrollos, tiene que haber una orientación hacia un ámbito de la interacción educativa que está opaco hoy, está a la sombra. ¿Sí? Para que el estudiante sea agente de su propio desarrollo, tiene que mirar hacia otro lado y no solamente hacia el problema, o mirar hacia el problema, pero mirar también hacia otro lado. Y esto, yo le decía a Diego, yo no creo que tenga la estatura para inventarle la plana de Vygotsky, pero esto es una mirada que a mí me parece, que yo puedo ver que no está suficientemente desarrollada. Y que hoy, cuando los estudiantes trabajan sobre en el siglo XXI, la comunicación, internet, todas estas cosas, parece ser que hay que mirar, hay que poner mucho énfasis en esto, en unos lugares más que en otros, y en unos sistemas educacionales más que en otros. Bueno, aquí yo digo que la simetría está en los recursos que movilizan y cómo los movilizan y hacia dónde lo orientan. ¿Sí? Y esto es importante. Hoy cuando se habla de sujeto competente, se habla de la capacidad que tiene para movilizar los recursos personales, colocarlos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta es una aproximación a la competencia que no es el caso, pero sería interesante tratar. ¿Sí? Entonces yo digo esto, el trabajo en CKM es una ocasión de participar. Recuerden ustedes que por la mañana incluso Lina hablaba de la participación periférica, el trabajo de estos, y cuando se habla de construcción de la participación, se habla de construcción del comportamiento. ¿Sí? Y esto está asociado al proceso de regulación del comportamiento y al proceso, atiendan bien, de regulación del comportamiento produciendo el comportamiento, y al proceso de regulación del comportamiento produciendo las condiciones que generan el comportamiento. Aquí estamos en una metacognición un poco extendida, nada lejano de lo que Flavio partió en los años 60, que se pierde la esencia en ese sentido. O sea, se dan cuenta que aquí lo que se estoy planteando es que al parecer el estudiante tiene que cumplir un rol y una postura mucho más amplia, mucho más profunda, distinta a como le estamos dando hoy. Y Vygotsky planteó eso. Si las reestructuraciones funcionales de las funciones que asume Vygotsky tienen que darse un poco, a mi juicio, en este sentido. Yo estoy tratando de introducir un concepto que es situación educativa orientada al desarrollo. SEO. Con esta idea inteligente que yo tengo, de que es muy importante orientar hacia que el estudiante participe en el proceso de desarrollo. Fíjense una cosa interesante, cuando uno observa los movimientos estudiantiles, ahora Chile está revuelto con los movimientos estudiantiles, uno ve que los estudiantes tienen un poder tremendo para transformar, a través de todas estas manifestaciones, peticiones, etcétera, etcétera. Y yo siempre digo a los estudiantes,
Eso es tremendamente importante, básico. Pero, ¿dónde está y es importante el poder para transformar la educación desde dentro del aula? Sí. Desde el aula, desde la enseñanza, desde la transformación, desde lo que el estudiante le exige o busca en el profesor en los procesos interactivos cara a cara. Y ese espacio está vacío. Y yo creo que la participación protagónica del estudiante en la transformación de la enseñanza desde el interior tiene que venir un poco con una inserción metacognitiva muy fuerte y aumentando la cuota de responsabilidad que tiene el estudiante en los procesos pedagógicos. Aquí me comienzan a decirme algunos, oye, pero yo le voy a abrir la puerta al estudiante de mi actividad pedagógica. ¿A dónde llego yo cuando yo le digo al estudiante, aquí estoy con amor, como dice Diego, para que me analices, para que analices mi actividad didáctica, que es lo que estoy planteando? Y muchos dicen, ¿a dónde llego? ¿Qué profesor soy que abro esa frontera del estudiante? Yo pienso que es necesario abrirla. Tengo mis ideas cuando esto ocurre, por ejemplo, los psicólogos, los profesores. Yo creo que quien se forma como profesor tiene que tener abierta la puerta de la metodología de su profesor. Tiene que explorar la actividad formativa. Y hoy quienes se forman como profesor se comportan exactamente en el aula igual a quienes no se están formando como profesor, o quienes se forman como psicólogos se comportan en un aula exactamente igual a como se podría comportar un médico. Y entiendan lo que estoy diciendo. Mientras que el médico no tiene las herramientas para analizar psicológicamente o desde la psicología los procesos psicológicos que están ocurriendo, el psicólogo sí. Y donde un estudiante de medicina no tiene las herramientas para explorar con los conceptos, con las herramientas educativas de enseñanza y aprendizaje el proceso que está viviendo el estudiante de medicina sí. Y hoy, ni los estudiantes de medicina, ni los que se preparan para maestros, exploran con conceptos de la pedagogía las situaciones de vida que se están formando. Y esto tiene que ver con cosas que estoy planteando y con la agencia de los sujetos. Bueno, tengo este concepto que implica en todos los elementos aprendizajes de contenidos, puede denominarlo así, y aprendizaje de mediación. Los aprendizajes de mediación para mí es eso que yo digo, que en ZDP el estudiante tiene que mirar a la mediación que se está produciendo. Tiene que atender a la mediación que se está produciendo. Y el profesor tiene que develar sus códigos ocultos respecto a los procesos mediacionales. Son aprendizajes de mediación que son los que en última instancia garantizan la participación protagónica en procesos orientados al desarrollo. Y esto es lo que estoy planteando, que los aprendizajes de mediación requieren alfabetización acerca de la acción y la zona. Ustedes se dan cuenta que hoy la dinámica, la relación es que el profesor ayuda a los estudiantes a sumar por el ZDP, pero muchas veces los estudiantes no saben qué está ocurriendo. Y lo único que es claro es que el profesor le está dando una ayuda. Pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? No ocurre ni en los casos donde la gente se está preparando para la enseñanza. La ayuda se acepta, pero no se explora en virtud de que la mirada está centrada en los contenidos hacia los cuales se dirige la ayuda, ¿sí? El problema, la tarea, pero no específicamente hacia ella. Y un término que yo he trabajado que es transparencia metacognitiva. Transparencia metacognitiva es, yo la formulé al inicio como la tentativa consciente del profesor por develar los códigos ocultos de su actividad. Sí, las fuerzas que están detrás. Sí. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Para qué? ¿Qué lugar tú tienes? Sí. No es simplemente una orientación hacia los objetivos, sino un esfuerzo consciente. Después me rectifiqué un poco y traté de ser un poco consecuente y dije, no, transparencia metacognitiva no es solamente
el intento consciente que debe hacer el profesor por explicar qué está ocurriendo. Por ejemplo, que yo esté trabajando en función de la motivación. Y entonces, en lugar de yo asumir que la motivación funciona para incorporar a la gente en mi actividad, es necesario analizar lo que está ocurriendo, qué está pasando, qué yo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Alguna me dirán, eso se falta en la barrera. No hay aprendizaje sin eso, efectivamente. Pero la idea es que cuando eso ocurre, el aprendizaje en largo plazo es muy superior. ¿Sí? Y decía, transparencia metacognitiva, retomó el hilo, no es solamente el intento consciente por parte del profesor por penetrar los códigos de los estudiantes, sino el intento consciente del estudiante por penetrar los códigos ocultos del profesor. Aquí yo estaba funcionando en arroz un poco con la idea de Humberto Eco del lector astuto y el lector ingenuo. ¿Sí? El lector ingenuo es el lector que no penetra en las relaciones, ¿sí? No observa superficialmente. El lector astuto es el que lee de la lectura. ¿Sí? Yo siempre digo un ejemplo, porque perdónenme lo que me vieron la otra vez, yo digo, es como las telenovelas brasileñas que son de las más mejores. Eso no me garantaría simplemente, ¿verdad? Cuando uno ve la telenovela, es decir, hay un tipo de lectores en la telenovela. ¿Sí? Hay un tipo de lector en la telenovela que todos los días ve cosas distintas. Y cada capítulo le trae cosas nuevas. ¿Sí? Cada capítulo. Y entonces deja lo que está haciendo porque a esa hora viene la telenovela y ve otra cosa, ¿qué pasará hoy? El lector ingenuo es ese. El lector astuto es aquel que sabe y descubre que todos los días en la telenovela pasa lo mismo. Porque en lugar de estar mirando que si mataron a fulano, lo que está mirando es que está por detrás. Yo digo que el lector ingenuo vive muy feliz, muy contento, pasa buenos ratos, pero nunca será escritor de telenovelas, o al menos no es escritor de telenovelas. Porque no penetra, no pone los hechos en diferentes sistemas de relación, como diría tu maestro Einstein. No lo pone. Entonces, es necesaria la transparencia de la cognitiva. Entonces, esta situación se caracteriza por eso, desde mi punto de vista. Finalidades que se expresan en términos de desarrollo con una mirada hacia el desarrollo, tareas y problemas que es básico, organizado de esta manera con complejidad consciente y las orientaciones. Yo no tengo tiempo, pero si buscan ahí en internet un artículo mío que se llama Aprendizaje, Agenda Curricular para el aprendizaje, se darán cuenta que estoy planteando 7 tipos de aprendizaje, ¿sí? Y algunos de ellos son aprendizajes de orientación. Yo estoy diciendo que hoy, en las condiciones que hablé, de internet, etcétera, buena parte de la enseñanza tiene que caer en procesos de orientación. Un poco como alguna vez Galperi dijo, de las bases orientadoras de la actividad, es importante este proceso de orientación. Y estoy hablando, se darán cuenta ya, de algo que es importante, que el estudiante tenga la capacidad de mirar hacia la finalidad del desarrollo y hacia la orientación y hacia el problema que se está. ¿Cómo se hace esto? Tiene que ver con la expertise didáctica del profesor. Después vamos a ver una lógica que propongo ahí más o menos. Pero esta mirada múltiple parece que es necesaria y que aquí la orientación, la ayuda, la colaboración tiene que tenerse en ese sentido. Aquí las
las acciones de colaboración desempeñan un papel fundamental y la modalidad interactiva es el tránsito de la ayuda a la colaboración. Yo digo que operando el ZDP, la lógica es hacer que lo que hoy es ayuda, mañana se convierta en la posibilidad de colaborar. Que su sujeto que hoy es ayudado, mañana tenga la posibilidad de colaborar. Creo que estoy hablando muy alto ya. Debe estar loco ya. Hasta yo mismo ya me pregunto. ¿Se dan cuenta que la lógica que estoy planteando es que el estudiante incluso pueda colaborar con el profesor? Hasta allá estoy llegando. ¿Qué se imagina? ¿Qué significa que un estudiante colabore con su profesor? ¿Cómo se logra eso? ¿En qué colabora? Yo creo que hasta ahí eso es desarrollo. Incluso cuando el estudiante colabora con el profesor, se darán cuenta que no está actuando sobre su propio desarrollo, sino está actuando inclusive sobre el desarrollo del profesor. Y ahí comienza la simetría que se vuelve a asimetría en momentos determinados para volver a ser simetría. ¿Sí? Y los sujetos tienen que estar preparados para eso. Por eso que estoy diciendo que el desarrollo de la situación educativa orientada a la educación tiene que ver con la reducción de la distancia entre los recursos que los sujetos ponen a disposición del desarrollo. Aquí estoy un poco parafraseando a Vygotsky. Es la disminución de esa distancia, el acortamiento de esa distancia, lo que genera una situación de colaboración y al mismo tiempo es indicador que permite estirar el desarrollo. ¿Sí? O sea, no solamente la solución exitosa, la transferencia lejana que se genera cuando el desarrollo se estima en términos de solución de problemas, o sea, cuando hay un problema que lo solucioné aquí ahora en tales condiciones, mañana lo puedo solucionar en otras condiciones, apelando a la creatividad, sino que fundamentalmente en este sentido, ¿no? Es indicador de que el estudiante pueda participar, soñar, sea capaz de generar procesos de saber. En mis investigaciones, yo he probado que esto puede hacerse de los primeros años y que los niños son buenos generadores de situaciones de desarrollo. Pongo un ejemplo concreto que aquí ponemos, si no se acabaría. Pongo un ejemplo. Trabajando con niños pequeños que ante la solución de problemas presentan algo que yo denomino tendencia a la ejecución, o sea que seguramente no solamente privativa de los niños pequeños, sino también en niveles superiores. Los sujetos, cuando se les pone un problema, inmediatamente comienzan a solucionarlo sin desplegar el suficiente análisis. Yo le llamo eso tendencia a la ejecución. En lugar de dedicar tiempo a analizar, inmediatamente comienzan a operar. Es decir, se sitúan en el plano instrumental operativo y no emplean el tiempo suficiente. ¿Sí? Los teóricos de la solución del problema dicen que cuando se compara un experto solucionando un problema con un novato, el experto dedica el 95% de su tiempo y se tiende a analizar la situación, mientras que el novato, y eso ocurre con el estudiante, dedica el 95% de su tiempo a trabajar sobre los problemas. A esa yo le llamo tendencia a la ejecución, que se parece mucho a, ¿cómo se llama? A la conducta impulsiva. A la conducta impulsiva. Trabajando con niños pequeñitos, cuando uno le pone el cuadro y le explica cómo se soluciona un problema de la cognición, qué es lo que hay, qué hace la gente inteligente para no enfermo, y cuando uno le pregunta al niño cómo puede eliminarse de eso, es increíble las soluciones que dan un niño pequeño de tercero o cuarto grado. Increíble, yo no voy a hacer el cuento, pero de decir no, que el profesor lo controle, poner a otro niñito a trabajar con ellos, darle premios, o sea, se dan cuenta que ellos están accediendo a la transformación del otro, son capaces de hacerlo desde muy temprano. Yo tengo experiencia con los estudiantes de psicología, con los estudiantes de pedagogía de la universidad,
donde los pongo a diseñar estas situaciones y es interesantísimo. Al final me muero porque yo casi no tengo que hacer nada. Todo cae todo así. Que ellos ocupan mucho del lugar. Aquí estoy hablando en términos por robots y toda esta gente de transmisión de la responsabilidad, un poco en este sentido completo. Pero bueno, ya terminé. Y estos son los eslabones principales para que se los veo por ahí, pero tiene que ver un poco con todo lo que he dicho. He tratado de poner ante ustedes algunos elementos. Repito, como al inicio, no estoy muy seguro de que todo lo que digo sea así, pero por lo menos creo que es una buena ocasión para debatir. Y sobre todo llamar la atención al fenómeno este de que al parecer estamos mirando hacia donde no estamos mirando hacia donde debemos mirar y estamos desaprovechando oportunidades magníficas que nos ofrece el bosque con esta categoría central. Es un problema